Muy bien, continuamos con el programa. Alberto Bengolea, candidato presidencial del PPC, y para muchos la sorpresa del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones está con nosotros esta noche. Es la sorpresa del debate. Mávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué dice sobre eso? No, lo tomo con la mayor humildad. El adjetivo que quiera colocar cada uno yo lo acepto con humildad. Es lo que nosotros veníamos diciendo y lo dije antes de entrar al debate ante toda la prensa, se los dije. Hemos estado pidiendo una oportunidad. Hemos tenido una campaña muy dispar, hemos tenido la cancha inclinada durante 2 o 3 meses. Una oportunidad para estar en igualdad de condiciones y presentar nuestras propuestas. Y veo con felicidad, a partir de encuestas como la que ustedes han hecho y otros medios también, que la gente aceptó esas propuestas como las mejores y nos da más responsabilidad todavía para emprender esta tarea que es cambiar el Perú. Algunos politólogos lo consideran la sorpresa del debate, otros destacan también, por ejemplo, el uso del quechua de uno de los candidatos, ¿no? que es interesante. Sí, claro. Otros también destacan que la señora Mendoza ha tenido una evolución que se nota en su desempeño. Pero bueno, yo le decía que ser uno de los que mejor aprovechó la oportunidad le debe hacer sentir bien. Pero sí, claro, inmediatamente uno piensa, ¿tendrá el tiempo suficiente Alberto Bengolea para llegar a una segunda vuelta? ¿Ocurrirá o apelarán a la estrategia del señor Muñoz cuando se conquistó la municipalidad? Pero no es solamente la estrategia del señor Muñoz, es la historia electoral peruana, Mávila. Tú vete a 30 años atrás y recuerda las encuestas 15 días antes de las elecciones de 1990. Vargas Llosa 48%, Fujimori no aparecía. ¿Quién ganó esas elecciones? Y así podemos seguir recurriendo. Tú haces la cita correcta hace 2 años. El alcalde Muñoz 15 días antes tenía 2%. Terminó ganando las elecciones. O sea, este debate nuestro ha sido faltando 15 días también. O sea, es el mismo periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo en que la ciudadanía peruana toma una decisión. El año pasado, ¿quién tenía los pescaditos 2 semanas antes de la elección? Nadie. ¿Qué han demostrado los estudios que se han hecho sobre estos últimos procesos electorales? Esto es demostrado. Que el 20% de la población toma su decisión el día mismo de las elecciones. Pero eso que dice del electorado y de la clase política, Alberto, porque también ameritaría una... Pero ¿me permitas terminar solamente la idea? El 20% toma su decisión el mismo día y el 22% una semana antes. Es decir, 13 días antes es un montón de tiempo. Hay cerca de un 40% que todavía está en definiciones del voto, así que claro que alcanza el tiempo y demás. La historia electoral peruana así lo atestigua. Claro. Ahora, es interesante lo que usted dice y en efecto hay muchos electores, hay la cantidad de indecisos, elección tras elección aumenta y el voto se decide en un muy breve plazo antes del día de las elecciones. Sí. Eso demostraría que los partidos históricos no pueden mantener a lo largo del tiempo a sus militantes, porque un militante convencido de una apuesta política, ¿no? Internalizado, con una lealtad clara hacia su partido, no tendría por qué esperar hacia el final. La pregunta apunta a, ¿no es el PPC hoy parte de una clase política en extinción? No, es parte de un momento político del país gravemente dañado, en crisis indiscutible. No los partidos políticos tradicionales, me parece que dijiste, los no tradicionales también. ¿Cuál es la agrupación política con mayor que historia, tenga ese sostén? Le digo, para no hablar de tradicional o no tradicional, que se prestan a otras excepciones. Pero a mí no me afecta el decir tenemos una tradición, porque somos herederos de una historia, porque somos herederos de Bedoya y de un pensamiento social cristiano que es anterior inclusive a todos nosotros. Yo no estaba en este mundo y tú tampoco, y ya existía este pensamiento. Y nos va a sobrevivir a todos. Pero así que eso no me afecta, pero lo que te quiero decir es, hay una crisis política muy severa, indiscutiblemente, en la que estamos todos. Y que tiene, por ejemplo, como una exposición clara el que hoy sean 17 candidatos presidenciales. Eso atestigua pues la ligereza de la política peruana, ¿no es cierto? Y la dispersión del voto es parte también de este problema. Dicho sea de paso, siempre hemos tenido, en realidad, cuando uno revisa y retrocede, yo recuerdo a los años del colegio, somos más o menos de la misma generación, cuando uno se aprendía los símbolos de los partidos y era una larga lista y era un reto aprenderte el símbolo de todos los partidos que postulaban. Qué rica clase, a mí no me tocó esa. Pero interesante, no era una clase.
era un divertimento entre estudiantes de los, de los años 80. Pero en cualquier caso siempre había este grupo de 3 o 4 partidos que eran los que... Los sólidos. Así es, los sólidos que tenían el electorado mayor y le dejaban nada más unos pequeños ripios a estas nuevas voces un tanto solitarias, ¿no? O antiguas, ¿no? Porque acuérdate que esto viene desde una formación política, en fin, no quiero aburrir al elector, que venía de la izquierda, que se hacían muchos partiditos, entonces terminaban haciendo un montón de partiditos, se dispersaban, un montón de partiditos. Esa es la historia de los 80, es verdad. Yo soy un poquito anterior a ti en todo caso, pero sí, ya en los 80, yo dejé el colegio en el 81. Así que yo el 87, pero me acuerdo, por ejemplo, muy bien de la campaña en la que Acción Popular, el PPC, el partido aprista, eran los sólidos de la época, eran los sólidos de la época. La izquierda, con la figura de Barrantes, era una izquierda bastante más fuerte, de lealtad de larga data, ¿no? Que veníamos pues después de una dictadura militar de 12 años, en donde no había habido ejercicio democrático. El 80 que tú recuerdas, y eso duró toda la década, fue de explosión democrática, en donde aparecieron otra vez estos partidos para decir volvimos. Era una coyuntura distinta a la actual. Hoy venimos después de un proceso de 20 años de destrucción de los partidos políticos sistemática, de desinstitucionalización del país. Pero en fin, son temas de fondo que seguramente vamos a poder conversar algo, me parece muy interesante. Hoy estamos frente a una coyuntura que va a haber unas elecciones en 13 días, más o menos, ¿no es cierto? Y en donde creo que esta oportunidad que ha habido del debate nos ha permitido exponer unos puntos de vista, exponer nuestros planes de gobierno, decir qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y creo que eso ha sido bien valorado por el electorado y yo me siento feliz. Mira, después de esta intervención he estado en las calles. ¿Y cuál es mi testimonio? Con felicidad, con humildad, pero sobre todo con responsabilidad. Primero, las encuestas que se hicieron en la televisión en los últimos 3 días, pongo como testimonio la de este mismo canal. Segundo, las redes sociales. O sea, hoy, en este momento soy tendencia otra vez. Son 6 días sin parar de ser tendencia en las redes sociales. Tercer elemento, las calles. He caminado en estos días, doy testimonio, Barranco, Chorrillos. Y en base a eso es que usted tiene la confianza de todavía poder llegar a la segunda vuelta. Vamos a ir a una pausa y al volver, ¿qué es lo nuevo, lo distinto que le ofrece el Partido Popular Cristiano, este partido histórico de tradición, al electorado hoy, frente a una gama de propuestas diversas en el tema de pandemia, reactivación económica? Encantado. Lo hacemos al volver de la pausa. Gusto. En un momento de crisis, sin duda, las elecciones son muy importantes. Vamos a elegir presidente, vamos a elegir nuevos congresistas cuando estamos viviendo el segundo año de una pandemia que nos ha sumergido en una crisis económica y una crisis sanitaria sin precedentes. Por lo menos los que estamos vivos en este momento no recordamos una situación de esta magnitud en la que no hayamos podido salir de viaje o caminar libremente por las calles sin preocuparnos de llevar una mascarilla. Alberto Bengolea está con nosotros, candidato del PPC, una de las figuras que los politólogos dijeron ha aprovechado mejor esta tribuna. Y yo le preguntaba, a estas alturas de la campaña, cuando hemos escuchado ya sendas propuestas sobre traer millones de vacunas, de vacunar a todo el mundo, de otorgar bonos, en fin, de una cantidad de ofrecimientos, ¿cuál es la diferencia de la propuesta del PPC frente a todo lo que ya se ha dicho? ¿Por qué el PPC merecería esa confianza y no los nuevos partidos que se han posicionado en los primeros lugares hasta ahora? Primero porque creo que somos conocidos, la gente nos conoce, a mí en particular me conoce toda la vida y sabe primero que nada, creo que es lo primero, que decimos lo que pensamos y que hacemos lo que decimos, es decir, nos conocen, honestos, una sola línea, saben pero que son el conocido transparentes. Es usted, los candidatos al Congreso, por ejemplo, no. Bueno, pues eso es hora de conocerlos, hay gente muy valiosa, nosotros estamos preocupados por el Congreso, porque siempre se dice lo mismo, ¿no, Mavila? Cada vez que hay crisis en el Congreso dice, pero ¿cómo puede estar ese señor en el Congreso que no tiene ni estudios? Bueno, nuestros candidatos son gente con estudios, con alta preparación, no solamente profesional, también política. Estamos hablando de decanos de colegios profesionales, de gente que ha formado parte del Acuerdo Nacional, o sea, de gente de alto nivel que estamos presentando en el Congreso y que van a prestigiar el Congreso. Pero está de acuerdo en que cualquiera sea el presidente que llegue el 28 de julio va a tener serios problemas de gobernabilidad con el Congreso dividido que tendremos. Cualquiera sea, sin duda eso va a pasar. Y eso creo que es otro tributo a favor de nosotros. Nosotros tenemos una larga historia, la gente me conoce, de tratar de buscar los puntos de consenso. ¿Cuántas veces he dicho en este mismo estudio que tenemos que parar de estar buscando las diferencias? Mira,
Tú y yo tenemos diferencias. ¿Sobre esas qué podemos hacer? Pelear. ¿Qué hay que hacer? Buscar coincidencias. Te aseguro que tenemos coincidencias con todos, porque sobre esas podemos construir. Yo aspiro a construir, a convocar. En el debate lo dije, basta de seguir dividiendo peruanos entre pobres y ricos, empleados y empleadores, mujeres y hombres, todos juntos. O sea, ¿El acercamiento sí con podemos. Acuña fue un error en su momento? No, fue un intento de acercamiento con todos, ya lo he explicado más de una vez, con varios de los que están compitiendo ahora. Y se lo pueden contar cuando pase esto, el intento que hicimos durante mucho tiempo de acercarnos con todos, en el afán de tratar de reducir este pobre espectáculo de tener tantos candidatos. No lo logramos, ese fue el final de una tarea ¿Y estuvo de acuerdo con la inconclusa. alianza con el Partido Aprista? No, y lo sabes, eso es parte de la historia. La gente sabe que cuando esa alianza se planteó, yo no estuve de acuerdo y discretamente me retiré y no participé de aquella elección, renuncié a lo No que habrá hubiera más sido mi alianzas, elección. entonces parece una lección aprendida. Bueno, en este momento estamos siendo como PPC, y el público lo sabe, después de muchísimos años, por cierto, y aquí estamos diciendo lo nuestro, lo cual no quiere decir que renunciemos a lo que queremos es una forma de hacer política, convocando a todos. Por eso en el debate lo dije, unidad nacional, gran alianza de todos para entre todos salir adelante y basta de pelear por quítame esta paja, ¿no? O sea, eso me parece que es súper importante. De acuerdo, estaba revisando aquí el plan de gobierno del PPC, Alberto Bengolea, salud, objetivos y propuestas, aumentar, dice, crear un sistema unificado en salud, intercambio prestacional y aumentar el presupuesto en salud al 6% del PBI. Con la economía como está, ¿eso es posible? Claro que es posible. Cuando se habla de aumentar un porcentaje, el porcentaje es un porcentaje, es decir, tú puedes tener 100 o puedes tener 1000, el porcentaje sigue siendo 6%. En la distribución que hagas de ese dinero que tengas, mucho o poco, tienes que fijar las prioridades. Y las prioridades son salud y educación. Ojo con la educación, porque normalmente, yo sostengo que la educación peruana, que tiene un retraso tan grande, es un problema importantísimo, que normalmente queda siempre de lado porque hay otros problemas de coyuntura que lo tapan, ¿no es cierto? Yo he dicho, oye, ahora la salud no solamente va a ser importante, va a ser también urgente. O sea, necesitamos comenzar ya mismo. Acuérdate que fueron nuestros congresistas el año 2004 los que plantearon por primera vez en un debate parlamentario que había que elevar ese presupuesto al 6%. Se nos dijo en aquel entonces la mayoría toledista e izquierdista que no se podía porque era muy difícil y se dijo que se haría poco a poco. Y el Acuerdo Nacional dijo que se aumentaría 0.25 al año. Mira cuántos años han pasado y seguimos en 3 puntos y algo. No, pues, eso tiene que ser drástico, es una decisión política. Eso es voluntad política, no hay otra. Voluntad política que significa, subimos acá y recortamos de aquí y de allá para llegar a eso. Porque si no ponemos la educación y la salud de verdad en el primer lugar, nunca va a estar. ¿Quién lidera en el equipo que acompaña a Alberto Bengolea el tema de la salud pública? David Vera, nuestro David candidato Vera. a la segunda vicepresidencia. Él es el encargado del tema sanitario. Ustedes han hablado de crear... que es un grupo importante Sí. de médicos, ¿ah? ¿Quiénes más están? ¿David Vera ahí? Está el candidato a Amazonas con el número 1, el Floret, el candidato de Iquitos, el candidato de... Son varios candidatos que están yendo al Congreso en realidad. Formular e implementar políticas de estímulos integrales y no solo económicos en el marco de la carrera pública que permita que los profesionales puedan trabajar en los distintos contextos. Retención de los recursos humanos, de los buenos recursos humanos en materia de salud. Este es un tema interesante porque normalmente la persona aspira al sector privado, encuentra mejores ingresos ahí duda. y si tiene la oportunidad de dejar el sector público, Correcto. con lo que implica además ser funcionario público, opta por una vida más tranquila y un sueldo más alto. De acuerdo. ¿Qué van a hacer con los empleados de salud? Necesitamos retenerlos. Para que la tentación de irse al sector privado no exista o disminuya y sea el sector público una alternativa. Sobre todo en este primer momento, Sí. retenerlos pasa por convocar, tú dirás que es de repente, ¿cuál es la palabra? Muy idealista, pero creo que es un momento para convocar a los peruanos, convocar el momento actual. Pero teniendo en cuenta tiene que además, y con apuntar- esto termino la Sí, claro. pregunta, que uno de los sectores más politizados, Sí, junto sí, con sí, el de sí. la educación, Es el de salud. El de salud. Y apuntar precisamente a la vocación que nos llevó a estudiar medicina. ¿No es cierto? A decir, oye, tenemos en este momento una gran tarea que cumplir, que es la de salvar vidas. Y por eso hemos dicho, los principales médicos, en nuestra propuesta, no tienen que estar en el hospital, tienen que estar en la posta médica. Hay una vieja estrategia hospitalaria en el Perú que no ha funcionado. Cuando tú estás mal de salud, olvídate un instante de la pandemia, con la pandemia es peor, pero sin pandemia, ¿qué haces? Llamas por teléfono, haces una larga cola, te dan tu ticket, llegas después de unos días a que te atienda un médico que nunca viste en tu vida y que tiene que recurrir a un papelito a ver cuáles son los antecedentes. Oiga, no. La salud tiene que acercarse a la población. El pueblo tiene que encontrar salud en su posta, una posta bien equipada con medicinas y con los mejores médicos.
Porque cumple con tres características que son fundamentales. Primero, educa, que es el primer paso de la salud, educar a la población. Segundo, previene, que es súper importante. Un médico cercano se da cuenta rápidamente de algún brote, de algún problema de salud, de algún niño de la localidad y rápidamente previene, separa a los demás, vacuna o hace lo que tiene que hacer. Pero tercero, y esto en el COVID ha quedado muy claro, cura rápido, que es la mejor manera, no cuando llegas al hospital en donde ya no tienes forma, llegas tarde y llegas mal. Por tanto, la estrategia hospitalaria, que ha sido la estrategia de la salud peruana, no sirve. Hace muchos años en nuestro plan de gobierno, y esa es otra diferencia, Mayla, para tu pregunta inicial. ¿Por qué nosotros? Porque no somos una anécdota, o sea, no es que nos juntamos rapidito, yo quiero ser presidente, tú redacta un plan de gobierno, tú... No, no, no. Nosotros tenemos permanentemente un equipo de plan de gobierno que permanentemente actualiza nuestras propuestas. Jenny Bento, que es una joven profesora de San Marcos, es la cabeza de nuestro plan de gobierno y tiene tiempo actualizando planes, de manera que ahora lo único que hacemos es una propuesta antigua, ahora se remoza, sobre todo en la pandemia. Acercar la salud a la población significa fortalecer esa primera línea. Dicho sea de paso, veo con felicidad que varios candidatos han comenzado a repetir el discurso y me parece bien, porque es un discurso que nosotros decimos desde hace mucho tiempo, porque es la manera, ¿sabes por qué? Porque es más rápido, es más barato y es más eficiente. O sea, realmente ahí podemos acudir en rescate de la salud de los peruanos. Vamos a ir a una pausa, pero al volver quisiera preguntarle por esto que también dice el plan de gobierno. Prevenir y frenar medidas populistas de izquierdas o derecha. Precisamente durante la pausa conversábamos de que esta es una elección o un proceso electoral que ha dejado mucho más claro que hay sectores extremos de los dos lados. Extremos. Como nunca vimos probablemente en los últimos años. Sí. Esta derecha muy conservadora, por ejemplo, hoy va a ser activa políticamente hablando, ¿no? Ya tiene una representatividad y la izquierda también se ha subdividido y tiene lo propio. Entonces, la pregunta sería, garantizar la prohibición de iniciativas de gasto del Congreso de la República, pero con una bancada minúscula, eso va a ser muy difícil. ¿Cuál sería la herramienta que utilizaría Alberto Bengolea para poder hacer gobernable un gobierno de centro, que entiendo es la propuesta pepecista? Sin duda. Ok, vamos a la pausa y regresamos. Ok. Muy bien, continuamos conversando con Alberto Bengolea, nos quedan ya pocos minutos. El tema de la gobernabilidad, decíamos, es un tema importantísimo, producto de la falta de diálogo. Es que hemos vivido estos últimos 5 años con 2 congresos y ya no recuerdo cuántos presidentes, tres presidentes, PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, 4 presidentes. Terrible, ¿no es Terrible. cierto? Por eso, Terrible. hoy que han surgido extremos. Pepe Causas, Acción Popular, los morados, todos han estado en este desastre gobernando. Hoy, ¿no? que tenemos mucho más dividido las preferencias políticas, que tenemos grupos extremistas conservadores, que Sin tenemos duda. también esto, y que habrá un Congreso parecido al último, me refiero en el que no habrá una fuerza De dominante acuerdo. y además habrá dificultad para atender alianzas. ¿Cómo se garantizaría un gobierno del PPC? Precisamente, eligiendo a gente que tenga experiencia en el gobierno, a gente que tenga experiencia porque se ha formado durante años, que no son nuevos ni improvisados, que esa es una característica nuestra. Nosotros no somos ni nuevos ni improvisados. Es la vieja escuela de Bedoya, la del diálogo constante, la de conversar, la de reunirse, con paciencia, con perseverancia. No te voy a decir que es fácil, no hay una fórmula mágica ni es fácil, es difícil. Usted, pero a hay que diferencia de hacerlo. Verónica Mendoza, por ejemplo, convocaría a Fuerza Popular y a Podemos eventualmente. Convocaría a todos. Cuando yo te hablo de todos, te hablo de todos. Claro que hay diferencias gigantescas, ¿no es cierto? Yo tengo diferencias gigantescas con estos grupos que estás diciendo. Pero estoy seguro que alguna coincidencia tenemos por alguna de las cosas que necesitamos. Y lo propio al otro lado con la gente de ultraizquierda. O sea, tenemos coincidencias. Bueno, vamos sobre ellas. ¿En qué tenemos que ponernos de acuerdo? Y eso, te repito, pasa por perseverar, por insistir, por esa vocación de unidad a la que no renunciamos. Cuando el otro día me entrevistaban y me decían, Alberto, ¿qué lecciones te doy yo, Bedoya? Yo tengo la suerte enorme de haber tenido varias lecciones de este hombre gigantesco que fue el mejor político de la historia del siglo XX del Perú. Pero una que la recuerdo y que la recordarán todos siempre porque la tenía flor de piel era repetirnos primero el Perú. Hijo, primero el Perú. Cada vez que había un problema, él me decía, hijo, primero el Perú. Primero el Perú. Y si es primero el Perú, claro que tienes que tener capacidad de sentarte, de conversar, de consensuar. A nosotros muchas veces nos acusan por eso. Oye, pero ustedes hicieron... Sí, intentamos conversar, intentamos ponernos de acuerdo porque el Perú reclama eso, reclama unidad, no división. ¿Por qué fracasan los diálogos en el Perú? Basta, porque no hay cultura del diálogo y tenemos que implantarla. Tenemos que conversar con la prensa, tenemos que conversar con el público y decirle, oiga, cuando la gente conversa es para tratar de ponerse de acuerdo. No son
acá bautizamos rápido las cosas, ¿no? Componenda, arreglo, no, es conversación para tratar de llegar a un Claro, acuerdo. una cosa es convocar, para no pero pelear. también está la contraparte de si esta contraparte decide asistir a la convocatoria ¿De acuerdo? o no. Ahí también va a haber problemas. Mávila, y si no decide convocar, lo que le toca a la autoridad, yo aspiro a ser la autoridad, yo aspiro a ser el presidente, es perseverar, es paciencia, es entender. Eso es lo que toca. Si yo me pongo a pelear, no llegamos a ninguna parte. Hay alguien que lo rechaza, insistiremos, con paciencia, con perseverancia, porque el Perú está primero. Necesitamos ponernos de acuerdo, no hay otro camino, no tenemos otra fórmula. Tenemos que ponernos de acuerdo. No necesitamos un presidente pleitista, un presidente De que acuerdo. imponga. Tengo lo segundos último. para cortar porque ya a mí siempre el tiempo me juega en contra. Creo que a todos, A cuando todos, nos a todos. entusiasmamos Por con eso una dicen que yo conversación. hablo mucho. El señor Santos es de las canteras de PPC. Como tantos, ¿no? Así es, alcalde de Pueblo Libre en su momento. ¿Usted coincide con la crítica que le hiciera Julio Guzmán durante el debate cuando le llamó chaleco de López Aliaga? No me voy a meter en pleito de terceros. Imagínate, te estoy diciendo que tenemos que componer y que arreglar para meterme en un pleito de dos. No, yo lo que creo es que cada Pero uno tiene... lamenta la cada- partida de estas figuras, digamos, como Eresi o Santos, que salieron de alcaldías. A ver, cada uno hace su camino político y yo ciertamente no celebro. Yo los trato de tránsfugas, yo no celebro el transfugismo. Uno de los proyectos de ley que yo presenté en el Congreso y que no fue aprobado fue precisamente diciendo que los tránsfugas debían dejar el Congreso. Eso fue su oportunidad. No creo en los tránsfugas. Verónica Mendoza ha pasado por un montón de partidos, no creo en transfugismo. El señor López de Aliaga era de un partido, ahora le cambió, le puso pinturita y cambió. Forzada igual. O sea, el transfugismo es una práctica habitual Bien. en la política peruana en la que no creo. Pero no voy a meterme en eso. Ya está, cada uno sabe lo que hace con su vida política. Yo lo que aspiro es que ahora, pensando en el Perú, dejemos esas diferencias de lado y tratemos de encontrar caminos de unidad. ¿No es cierto? Creo que nadie estaría en desacuerdo porque tenemos todos que vacunarnos, ¿no? Bueno, pongámonos de acuerdo en algunas cosas elementales y por allí comencemos. Empezar a trabajar con los consensos. Pero por Interesante. supuesto, habrá tiempo para pelear. Siempre hay tiempo para pelear, pero no es ahora. Pero empecemos Pero con no los es temas ahora. en los que todos En los que estamos de acuerdo, acuerdo. comencemos por ahí, porque este es el momento de sacar adelante el Perú. El Perú primero, todos de acuerdo primero. Después nos pelearemos lo que quieran, pero ahora, por Dios, pensemos en el Perú. De acuerdo. Basta de pleitos. Ahora sí se nos acabó el tiempo, Muchas Alberto. gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Suerte en lo que queda de la campaña y Vaya. veremos cómo marchan los tiempos. Para la Gracias. segunda vuelta conversamos. Ahí vamos a estar. Ok, si pasa la segunda vuelta, Vamos a pasar. Ahí conversamos. estará acá de primero. todas maneras, tú Muy me invitas y bien. yo vengo. Ok, gracias Alberto. Gracias. Mucha suerte, de verdad. Gracias. Hacemos una... No, ya no hacemos ninguna pausa, nos vamos. Muchas gracias por su atención. Los dejamos con las noticias de las 10 de inmediato y regresamos el lunes después de Semana Santa en 2021, como siempre, a las 9 en punto de la noche. Ese es.